Dios, hermano. ¿Puede tomar su lugar? Glorias, dando un fuerte gloria a Dios, claro. En todo momento dice la Biblia que tenemos que alabar a nuestro amado Señor Jesús. Hermanos, en esta noche quisiera compartirles un estudio, enseñanza, una prédica, como Dios se la dé a usted, como quiera recibirla, con el título Un amor que rompe barreras. Es el título que le puse a mi predicación o estudio. Abra su Biblia en Juan 4, capítulo 4. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Como ya sabemos, este día miércoles es nuestro servicio de estudio. Hoy vamos a estudiar un pasaje de la Biblia muy hermoso. Sabemos que cada vez que venimos aquí, venimos a aprender, venimos a que Dios nos hable a través de su palabra, que podamos tener esa guianza poderosa en nuestras vidas para que cada día caminemos conforme a la voluntad del Señor. Y en esta noche, pues, también he preparado un mensaje para aprender algo tan hermoso que Dios tiene en este capítulo, que creo que es necesario que todos lo conozcamos y a la vez que todos aprendamos a través de él. Vamos a tomar como base en el capítulo 4, pero vamos a tomar de base el versículo 23. Si puede pararse para leer la palabra del Señor. No sé si ya lo tienen. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén, gloria a Dios. Dando un gloria a Dios, sientes, puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, en esta noche vamos a estudiar este pasaje de la Biblia. Como ve, en el inicio del capítulo 4 tiene un título. Dice Jesús y la mujer samaritana. Pero quiero que se grabe muy bien. Dice Jesús y la mujer samaritana. En esta noche quisiera hablarles de algo muy hermoso, un encuentro que Jesús tuvo con una mujer que la Biblia la describe como la mujer samaritana. Pero ¿por qué una mujer samaritana? Y no aparece el nombre específicamente de esa mujer. Ahora vamos a ver por qué. Dice la Biblia en el principio del capítulo 1, dice que Jesús se encontraba en Judea, pero se disponía a salir para Galilea. Y dice que le era necesario que Jesús pasara por Samaria. Pero para poder entender bien, hermanos, este encuentro, cómo se dio, por qué se dio y qué fue lo que aconteció durante todo ese encuentro, qué fue lo que Jesús hizo en ese encuentro con esta mujer, que no aparece un nombre, tenemos que primero tener un contexto histórico, un contexto cultural y un contexto religioso. Para ponernos en el contexto histórico, hermano, déjeme decirle que lo que era la ciudad de Samaria se encontraba entre el camino de Judea y Galilea. Entonces, para poder ir a Galilea, los judíos tenían que atravesar Samaria. Pero para que entendamos, Samaria antes era también parte del pueblo judío. Tenían antepasados judíos, pero había habido una separación de los dos pueblos. ¿Por qué? El pueblo samaritano, hermanos, era un pueblo que estaba formado por antepasados judíos, pero a la vez con gente mixta de diferentes ciudades. Entonces, eso para los judíos no era bien visto. Los miraban como personas, ellos los describían como inmundos. Y había una separación entre ellos, había como una barrera que impedía que ellos se trataran entre sí. No se hablaban, mucho menos podían compartir una comida o podían convivir. No, tenían diferentes pensamientos. En lo religioso, hermanos, Samaria, los samaritanos tenían una versión diferente a lo que era la Torá de los judíos. Entonces, en lo religioso también tenían diferencias. Samaria tenía un templo en un monte donde ellos adoraban y los judíos tenían en Jerusalén. Pero se envolvían en discusiones religiosas porque ellos realmente, uno decía que era en Jerusalén que se tenía que adorar, otros decían que era en el monte
de donde estaba la heredad del pozo de Jacob, y tenían muchos conflictos. Entonces llegó el punto en que los judíos rotundamente rompieron relaciones con ellos y se apartaron. Y era tanto el problema entre ellos, que fíjese, si un judío quería viajar a Galilea o a Jerusalén, ellos evitaban pasar por Samaria, preferían rodear por las montañas y hacer largas caminatas, pero no cruzar ni siquiera por enfrente de la ciudad, porque sentían ellos que se contaminaban, porque esas personas para ellos eran indeseadas. Entonces lo que hacían era que cruzaban por las montañas y atravesaban el mar, el río Jordán, y así podían llegar a su destino. Tanto era la separación que había entre estos dos pueblos. Ahora, Jesús dice en el principio de la enseñanza que sale de Judea, él estaba en Judea, pero él iba a regresar a Galilea. Entonces su ruta incluía Samaria. Pero Jesús, recuérdese, Jesús era un hombre judío. Jesús conocía cómo los judíos tenían a los samaritanos, cómo los miraban. Él sabía que estaba esa separación, pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. No dice que él iba a rodear, no, dice que era necesario que Jesús llegara a esa ciudad. Y la Biblia nos narra, hermanos, en el verso 3, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Dice que él fue a Samaria. Cuando llegó a un lugar que se llama, una ciudad que se llama Sicar, que se encontraba en la región de Samaria. Ahí llegó. En ese lugar de Sicar, hermano, ahí se encontraba lo que se conoce en la Biblia como el pozo de Jacob. Era la heredad que Jacob le había dado a su hijo José, y justamente allí también había sido enterrados los huesos de José. Entonces, en ese lugar estaba ese pozo, y dice la palabra de Dios que Jesús llegó a ese pozo y llegó sediento y cansado de la trayectoria que él había caminado. Ahí podemos ver, hermanos, también cómo la palabra de Dios nos demuestra que Jesús era 100% hombre, pero a la vez también era 100% Dios, porque dice que se cansó y tenía sed. Entonces dice que se quedó en el pozo. Acuérdense que Jesús siempre andaba acompañado de sus discípulos, pero en esa ocasión Jesús se quedó solo, porque más adelante nos narra la escritura que sus discípulos se habían ido a comprar comida, pero no dice que fueron a Samaria, fueron a otros lugares. Entonces eso nos hace ver que los discípulos también conocían cómo estaba la relación entre los samaritanos y los judíos, y tampoco ellos entraban a ese lugar. Pero Jesús, acuérdense, Jesús no era un judío como los demás. Jesús era Dios, y Jesús había venido con un propósito a este mundo, que era traer la salvación para toda la humanidad. Él no venía a ver problemas históricos, él no venía a ver problemas religiosos, él no venía a ver problemas culturales, no, él traía una misión, y su misión era expandir el reino de los cielos a través de su predicación. Entonces, por eso dice la Biblia que a Jesús le era necesario ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque si él venía a cambiar el mundo, tenía que empezar por donde estaba lo malo, y empezó por Samaria. Fue ahí, y dice que cuando Jesús estaba en el pozo solo, dice que llegó una mujer, y dice que era la hora sexta. Para ponernos más, como para entenderse más, la hora sexta, hermano, era las 12 del mediodía. Era la hora cuando estaba el sol más caliente, pero sumamente caliente, y hacía mucha calor. A esa hora Jesús estaba en el pozo, y a esa hora dice que llegó esa mujer a sacar agua del pozo con un cántaro. Ahora, la tradición en esos tiempos, hermanos, era que todas las mujeres iban a traer agua a los pozos de mañana o de tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora no hacía tanta calor. Entonces ellas iban a esa hora. Pero a la hora de la calor, de que estaba lo fuerte, no iban a traer agua. Pero también entre medio de todo eso, esa tradición, también había otra, que toda aquella mujer que era conocida como inmoral, a esa hora iba a traer agua. ¿Por qué? Lo hacía para evitar encontrarse con las demás mujeres y que la juzgaran, que la señalaran, incluso que la vieran mal, o incluso quizás hasta que la corrieran del lugar y no agarrar agua. Entonces,
a esa hora la mujer que era inmoral. ¿Pero qué es una mujer inmoral? Una mujer inmoral era aquella que no tenía valores morales, tanto en lo ético como en todo tipo de relaciones. O sea, era una persona que no seguía, digámoslo así, las reglas establecidas en la palabra de Dios, iba en contra y hacía, pues, digámoslo así, era una mujer pecadora, digámoslo así. Entonces, de esta condición era la mujer que llegó con Jesús. Y dice la Biblia que ella llegó. Imagínese usted saliendo a una mujer que va aguantando sol, evitando verse, que nadie la vea para no ser juzgada, y llega al pozo a sacar agua y se encuentra con un hombre. Y para más impresión de ella, un hombre judío, lo que menos ella quería. Y dice que llega, yo me imagino que lo vio y se hizo a un lado, porque acuérdense, estaban esas diferencias bien marcadas. Y todos las conocían, porque lo practicaban los judíos y los samaritanos también lo practicaban. No se juntaban con los judíos, se evitaban a toda costa. Imagínese que usted llega a un lugar, yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero usted no se lleva bien con un hermano y usted lo menos que quiere es ver a ese hermano. Y se junta en un lugar donde usted cree que no lo va a ver y casualmente usted entra y encuentra a ese hermano y está solamente usted y él. ¿Qué va a hacer usted? No me va a decir que va a ir y se va a sentar, no, me imagino que me le va a dar una media saludadita, pero se va a alejar lo más que pueda. Somos humanos. Ahora, me imagino que esta mujer hizo lo mismo. Se fue por allá lejitos a ver cómo sacaba su agua. Pero note lo que Jesús, esa es la diferencia entre nosotros los hombres y Jesús. Jesús no piensa como nosotros. Jesús no actúa como nosotros. Jesús tiene la sabiduría de Dios. Cuando Él era humano, era 100%, pero a la vez era 100% Dios. La sabiduría de Dios habitaba en Él. Dice la Biblia que toda la plenitud de la deidad estaba en Jesús. Y mire lo que hace Él. Jesús hace algo muy hermoso. Dice en el verso 6, si no me equivoco. Permítame, es en el 8 o en el 7 dice, vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, escúcheme, era prohibido que un hombre judío le hablara a un samaritano. Pero Jesús, dice la Biblia, que no fue el samaritano, la samaritana, sino que fue Jesús quien le habló a esta mujer. Y aparte de hablarle, le pide un favor. Le dice, dame de beber. ¿Se imagina que usted sepa que la persona que está ahí no es de su agrado y que usted tampoco recibe con buenos ojos a esta persona y que esta persona le hable y aparte que le hable, que le pida un favor? ¿Cómo habrá reaccionado esta mujer, me imagino? ¿Qué se habrá puesto a pensar de cuando escuchó la voz de Jesús? Y más que le estaba diciendo, haz algo por mí, saca agua del pozo y dame de beber, porque estoy sediento. Yo pienso que ella se molestó. ¿Y sabe por qué? Porque sigamos leyendo. Dice en el verso, estamos en el 7, ¿verdad? En el 11, sí. La mujer samaritana, en el 9 dice, la mujer samaritana le contesta y le dice, mire, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella estaba muy sabedora que lo que Jesús estaba haciendo iba en contra de toda la historia entre los dos pueblos. En el contexto histórico de ellos, esa relación estaba rota y le dice, ella se lo recuerda y le dice, tú y yo no tenemos que estar hablando. Acuérdate lo que somos, pues prácticamente somos enemigos. Y cómo tú me pides a mí que yo haga algo por ti. Pero lo hermoso de mi Dios
es que Él no va a actuar como nosotros. Él siempre va a tener esas palabras de amor para cada uno de nosotros, porque Él nos conoce. Él sabe cómo somos, sabe que somos hombres que nos equivocamos. Somos hombres que hemos tenido parte en nuestra vida, hemos sido enseñados erróneamente. Cuando venimos al camino de Dios, muchos venimos como la mujer samaritana. Su tierra, su pueblo se había mixteado con diferentes tribus y habían traído sus costumbres, sus creencias y sus prácticas a su pueblo. Y por eso también los judíos los miraban mal, porque estaban haciendo cosas que la Torá de ellos les prohibía. Se casaban con todo tipo de personas y eso los hacía a ellos hacer la diferencia. Pero aquí vemos que Jesús no le importaba cómo ella, de qué pueblo ella venía, qué practicaba o no. Jesús rompe esa barrera, primeramente esa barrera histórica que había entre ellos, una barrera histórica por el pasado, pero también rompe una barrera cultural. ¿Sabe por qué? Porque ellos acostumbraban a hacer cosas fuera de la ley de Dios, pensando que conocían realmente cómo se debía de servir a Dios, pero lo hacían de una manera errónea. Ahora, Jesús le dice a ella, cuando ella le dice, hoy tú sabes que somos enemigos, no podemos estar hablando, yo no puedo hacer nada por ti. Y él le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús no le contestó y le dijo, oh sí, sé que no debemos de hablar. No, Jesús se fue al punto a lo que él iba. Se fue y le dijo, si tú supieras o entendieras quién es el que te está hablando, o si tú realmente supieras el poder que Dios tiene para cambiar tu vida y para quitarte todas esas necesidades que tú cargas en tu corazón, tú me pedirías a mí que yo haga algo por ti. Pero tú ahora, como yo te pedí algo, vienes como poniendo una barrera para no hacerlo. Y Jesús le dice, no, si tú conocieras que el que te está hablando es aquel que sabe tus pensamientos, el que conoce tu corazón, el que sabe la manera en la que tú estás viviendo y la necesidad que hay en tu corazón, tú me pedirías a mí que yo te quite todo esto. Pero acuérdese, esta mujer tenía una vida llena de pecado, tenía costumbres, tradiciones. Ella tenía tanto en sí que le impedía a ella poder entender las palabras que Jesús le estaba diciendo. Ella pensaba que Jesús le estaba hablando del agua del pozo, pero Jesús no le estaba hablando del agua del pozo. Jesús le estaba diciendo que él tenía un agua que le iba a dar una nueva vida. Aquí el Señor le estaba presentando las buenas nuevas de salvación para su vida. Estaba hablando lo que el poder del Espíritu Santo que tiene para transformarnos, para darnos una nueva vida. Acuérdese, hermano, cuando Jesús tuvo la conversación con Nicodemo. De la misma manera, Jesús le hablaba poniéndole ejemplos terrenales y Nicodemo no los entendía. Igual esta mujer. Jesús le mencionaba el agua y ella pensaba que estaba hablando del agua del pozo. Pero no era de eso que estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento. Estaba hablando de un cambio de vida. Estaba hablando de una sanación interiormente. Y eso solamente puede venir de parte de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder obtener esa sanidad en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer para derribar esas barreras que se nos presentan en la vida? Que se nos presentan en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque incluso aquí, hermanos, cuando estamos en iglesia, cada uno de nosotros a veces ha formado una barrera que nos impide ver lo espiritual. Muchos hemos formado barreras, hemos puesto una barrera en nuestra vida espiritual, dándole prioridad a lo que es el trabajo. A veces hacemos una barrera espiritual que nos impide avanzar, dándole prioridad a otras cosas que nos apartan de Dios. Tenemos el tiempo para venir a la iglesia, pero le damos prioridad a otras cosas
que pueden esperar. Pero decidimos ir allá y dejamos a Dios por último. O si tenemos tiempo, vamos. Y no, hermanos, esto no es así. A Dios tiene que ser todo el tiempo primero. Todo el tiempo que tengamos, si es necesario venir a la iglesia, vengamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente así Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Cuando ponemos una barrera entre Dios y nosotros, hermanos, no va a pasar nada. Todo lo que hagamos va a pegar en esa barrera y no va a pasar de ahí. Y eso le va a ir generando un obstáculo, luego usted va a poner otro y otro, y cuando usted venga a ver, usted no va a querer venir a la iglesia. Esta mujer tenía muchas cosas en su vida y Jesús se las va a decir. Aparte tenía odio en su corazón contra sus prójimos, practicaba cosas indecentes, había hecho cosas inmorales. Y todo eso, hermano, le impedía a ella poder entender la palabra de Dios. La Biblia dice que para el hombre natural o el hombre que no conoce a Dios, le es imposible discernir las cosas que son de Dios, porque dice que se han de discernir espiritualmente. Pero si en esta persona no había nada espiritual, era imposible que lo podía entender. Pero Dios sabía la condición. Jesús sabía que ella no le estaba entendiendo lo que quería decir, y por eso continúa hablando con ella. Y mire, y le dice, la mujer dice que le contesta cuando Jesús le dice que le daría de esa agua y que ella después le pediría. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí, hermana, podemos ver que ella no entendió, no creyó a la palabra de Dios, incluso duda del poder de Dios, porque dice, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo lo vas a poder hacer si no tienes un balde o no tienes una herramienta? Entonces dime, ¿de dónde vas a sacar esa agua? Nada más me estás diciendo por decir. Ella todavía entendía literalmente, físicamente, ella miraba su contorno, pero Jesús, acuérdense, Jesús todo el tiempo habla de nuestra vida espiritual. Jesús tiene el poder para sacar lo mejor de nosotros. Eso que está escondido adentro de un pozo, o que nosotros hemos hecho ese pozo y hemos metido la capacidad que tenemos, Dios la puede sacar de ahí. Pero para que esa capacidad, para que ese don que Dios nos ha dado salga a la luz, necesitamos buscar a Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que entregarnos a Dios, hacer todo lo que sea para poder aprender cada día más de la palabra de Dios. Mire, y no aparte de eso, le dice ella en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Encima de Dios, que Dios es único y que tiene el poder sobre todas las cosas, es Dios. Nadie más. Usted nunca tiene que poner su confianza como ella la estaba poniendo en un antepasado. No, usted su confianza la tiene que poner en Dios, que Él es el que le va a ayudar, Él es el que va a hacer la obra. El hombre no puede hacer nada por sí solo, hermano. Necesita la ayuda de Dios. Y sin Dios, dice la Biblia, perdón, no somos nada. Estamos siempre en la alianza de Dios. En el versículo 3, hermanos, Jesús le responde y le dice, aún, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y el 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dijo en pocas palabras a la mujer samaritana, mira, si tú sacas agua de este pozo y tomas, tu necesidad física se te va a quitar por un tiempo. Mañana volverás a tener sed y vas a volver a venir y vas a sacar de esta agua.
todo el tiempo vas a tener que estar viniendo. Pero Dios le dice, pero si yo te diera del agua, no vas a volver a tener sed jamás. Él le estaba hablando de sus cargas, de sus luchas. Le estaba diciendo, sin mí tu vida va a seguir igual. Pero si tú me conoces y entiendes quién es el que está aquí contigo, yo te puedo dar de esa agua que te va a quitar todas tus luchas. Esas heridas del corazón yo te las voy a sanar. Esos golpes que la vida te ha dado o esas decisiones incorrectas que has tomado, yo te voy a dar la sabiduría para que ya no lo cometas más. Y ya no va a haber esa necesidad en ti, ya no va a haber ese clamor por esa sanidad interior. Dios, a través de su bendita palabra, de su Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestras vidas, todo cambia, hermanos. Nosotros somos testigos, amén. ¿Cuántos de nosotros no venimos al camino del Señor con cargas, con luchas, con heridas en el corazón? Traemos un pasado. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado, y no me va a decir que su pasado ha sido bueno, porque si no, no estuviera aquí. Todos hemos atravesado por diferentes situaciones en nuestra vida. Yo las he pasado y nunca tuve una satisfacción en mi corazón hasta que vine al camino de Dios. Aquí yo he sentido que Dios ha cambiado mi vida, cambió mi corazón, sanó mis heridas y me ha dado una palabra de fe que dice que si persevero hasta el final, voy a ser salvo. Entonces, hermano, lo que aquí estamos peleando en este camino del cristianismo es nuestra salvación. No es algo que hoy lo tenemos y lo tenemos un ratito y somos felices y mañana se nos va. No, la vida eterna va a ser para siempre, hermano. Va a ser una vida eterna. Por eso él dijo, es algo eterno, y dice que de su interior correrían fuentes. ¿Qué es lo que ahora tenemos nosotros en nuestro corazón cuando hemos venido al camino del Señor? Antes vivíamos amargados, tristes, con problemas. Aquí tengamos lo que tengamos, aquí tenemos gozo en el Señor, hermano. Mire, yo estoy enfermo, pero yo me gozo estando en la casa del Señor. Yo no puedo hablar bien, pero yo le canto a mi Señor. ¿Por qué? Porque por Él respiro. Él me ha dado un día más de vida. No me siento bien, pero alabo a Dios. Me siento bien, alabo a Dios. Si tengo, alabo a Dios. Y si no tengo, alabo a Dios. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Así tenemos que ser. Pero muchos de nosotros le damos prioridad a otras cosas que no nos van a traer un beneficio espiritual. Al contrario, nos van a ir formando barreras en nuestro camino. Si imagínense cómo cuesta superar una barrera. Imagina que tenga 5 o 6 por delante y cada una se va haciendo más grande y más grande. Va a ser bien difícil, hermano. La única manera con lo que nosotros podemos derrumbar esas barreras que nos impiden llegar a la presencia de Dios es buscando la presencia de Dios, teniendo eso que esta mujer estaba teniendo con Jesús, un encuentro personal, una conversación íntima con el Señor, buscarlo en lo secreto, allá donde nadie nos ve. Ahí tenemos que tener esa relación con el Señor, decirle, hermanos, lo que nos pasa, lo que nos sucede, cómo nos sentimos, aunque Él ya lo conoce, porque dice la Biblia que no hay nada que Dios no conozca. Dice que Él conoce nuestros pensamientos, conoce también, escudriña nuestros corazones, hermanos. Entonces, no hay nada oculto ante los ojos. Y esta mujer pretendía o quizás sentía que lo podía hacer. Continuamos leyendo. Dice en el verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pero ella le estaba pidiendo el agua física, el agua, esa agua que si ella la tomaba, ya no tenía que venir a mediodía, ya iba a poder evitar a todas esas personas que la iban a juzgar, que la iban a señalar. Ella estaba viendo lo material, ella quería algo material de Dios. Y aquí, hermanos, si usted viene buscando algo material, déjeme decirlo, no lo va a encontrar. Aquí usted venga buscando algo espiritual, porque por eso Dios no es como los hombres. Los hombres ponemos la mirada en lo material,
en lo económico, en lo que te da placer, en lo que te da alegría, porque nadie de allá afuera quiere venir a estar hincado una hora orándole a Dios. No quieren, no quieren venir. Nadie quiere venir un día que está pasando un buen partido de fútbol al culto. Se quieren quedar mejor viendo el partido. Dígame, ¿en qué le va a ayudar eso en su vida espiritual? No le va a ayudar. Y son cosas pequeñitas físicamente, pero espiritualmente esa es una barrera, hermano, que usted está poniendo. Porque si hoy vio un partido y mañana vuelve a ver otro partido, usted se vuelve a quedar. Porque le está dando prioridad a esas cosas. Lo mismo que hacía esta mujer. Esta mujer quería que Dios le diera desagüe para evitar hacer un esfuerzo, para sentarse en su casa y como ya no me va a dar sed, pues puedo hacer lo que yo quiera, tengo el tiempo para ir allá, para ir acá. No, no es así. Dios no te va a dar algo para que te apartes de Dios, para que te salgas del camino. No te lo va a dar. No, al contrario, te va a hacer ver la realidad y tu condición en la que estás. Te va a hacer ver a través de su palabra que te estás enfriando, que ya no eres el mismo, que ya no oras como antes, que ya no cantas como antes, que para levantar tus manos tienes que esperar que de aquí te digan, hermano, levante sus manos y adore a Dios. No, hermanos, cuando vengamos aquí, levantemos las manos, aplaudamos, gocémonos, porque mire, esta mujer no sabía el privilegio que tenía, que enfrente tenía al Dios Todopoderoso. Y nosotros no hemos estado físicamente enfrente de Dios, pero le adoramos. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo podemos tocar porque la Biblia dice que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo, pero Él sí nos toca, hermanos. Y cuando venimos aquí enfermos, Él nos sana. Cuando venimos desanimados, Dios nos da ese gozo, Él nos da esas fuerzas. Ayer, ¿cuántos venían cansados? Creo que todos. Y hoy está otra vez aquí. Pero los que sí realmente venían cansados, hoy no vinieron. Hoy no vinieron. Y quizás salieron temprano, pero no vinieron. Entonces, ¿a quién Dios le renovó sus fuerzas ayer? A los que estamos otra vez ahora acá. ¿Pero por qué? Porque venimos buscando la presencia de Dios. Pero si solo vas a venir a esperar que Dios te bendiga en lo físico, no, hermanos, no va a pasar. Al contrario, tú le vas a dar cabida a esas barreras que te van a apartar más de la presencia de Dios. Mire, Jesús le hablaba a esta mujer de una y de otra manera y esta mujer no podía entender. Entonces, así también Dios muchas veces nos habla a nosotros. Te estás alejando, no estás viniendo, tienes el tiempo, pero le estás dando otra prioridad. Él tuvo que llamar la atención de esta mujer de una o de otra manera. Y mire, sigamos leyendo. Le dijo él, cuando ella le pidió del agua y que le ayudara para allá en esto, Jesús no le dijo, oh, sí, te la voy a dar, ni le contestó nada. Mire lo que le contestó. Le dijo Jesús en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella le responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús tuvo que revelarles su pasado y también tuvo que revelarles el presente. Le dijo lo que había hecho antes y también le dijo en la condición en la que ahorita se encontraba. Eso quiere decir que Jesús realmente sabía la condición de esta mujer, sin necesidad que ella se lo dijera, porque Dios ya lo conocía. Pero lo que me impactó a mí es que esta mujer, escuchando lo que Dios le estaba diciendo, lo que la palabra de Dios le estaba reflejando, le contesta, mire, le dijo ella, no tengo. Ella podía haberle mentido, pero no le mintió. Le dijo, no tengo marido. Ella sabía en la condición que ella también se encontraba.
sabía las cosas que había hecho. Y Jesús se agrada, hermano, cuando usted es sincero con Él. Cuando usted, hermano, no le oculta las cosas a Dios, aunque Dios las conoce, a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Dios ya las conoce, pero quiere que de nuestros labios salgan esas palabras de arrepentimiento, que reconozcamos que hemos fallado, porque todos fallamos y Dios sabe que fallamos, somos humanos, hermanos, nos equivocamos, como se equivocó esta mujer. Había tomado malas decisiones en su vida, pero Dios no la juzgó. Dios se agradó de que esta mujer le dijera la verdad y le dijo, esto has dicho con bien, o sea, has sido sincera ante mí. Hermanos, para tener una relación fuerte con Dios, para tener un verdadero encuentro con Dios en lo íntimo, tenemos que ser sinceros con Dios. No debemos ocultarle nada. Anoche estábamos estudiando que Dios es el Dios de toda misericordia y también es el Dios de toda consolación. Todos ayer escuchamos la prédica. Entonces, ¿por qué ocultarle algo a Dios? Si dice que Él es capaz de perdonar todo tipo de pecados. Él es capaz de darnos una nueva vida. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Si tenemos esto en nuestro corazón, digámoselo, porque Dios ya lo conoce. Y hacemos más mal reteniendo esas cosas, porque se nos pueden ir haciendo una raíz de amargura. Y eso nos va a apartar del camino de Dios. Pero cuando nos sinceramos con Dios, hermanos, Dios va a traer esa sanidad a nuestros corazones. Dios nos va a dar la guianza para que podamos derribar todo tipo de barreras. ¿A través de qué? Uno, a través del amor de Cristo. Dos, su bendita palabra. Su palabra nos va a ayudar a derrumbar esas murallas, esas barreras, hermano, que se levantan en nuestra vida. Si no tenemos ganas de orar, la Biblia te dice, ora en todo tiempo. Y si la Biblia te manda a orar, ve a orar, porque ahí está la respuesta, hermanos, en la oración. Ahí está. También hay otro pasaje que dice que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Si no vino un hermano o no quiere venir, usted venga. Usted venga. Busque esa relación con Dios. Solidifique esa relación con Dios viniendo, leyendo su palabra, escuchando alabanzas, alabando a Dios, porque Él es hermoso, hermano. Él lo que quiere es que nosotros lo busquemos de corazón. Y dice la palabra que el que busca, encuentra. Y si usted busca la presencia de Dios, va a encontrar la presencia de Dios. Pero tiene que esforzarse. Tiene que no desanimarse por nada. Así sean las cosas más grandes que se le presenten, sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Dios tiene el poder para ayudarnos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esta mujer, Dios logró captar su atención después de que le dijo esto. Le dice a la mujer, me parece que tú eres profeta, porque yo yo nunca te lo dije, como sabes. Desde ahí, hermano, empezó a hacer algo. Dios empezó a quitar ese velo del ojo de esta mujer. Empezó ya ella a entender, a ver y a pensar diferente. Él le dice, me parece que eres profeta, pero para estar completamente seguro, ella quería saber algo más. Y le pregunta y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, le dice, adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén en donde se debe adorar. Delante de ella tenía una persona que para ella era alguien que conocía de Dios. Había esa barrera en ella que ella no entendía realmente las escrituras. No tenía ¿cómo se dice? Una doctrina sólida como la que nosotros tenemos. Sabemos que nosotros creemos en Cristo Jesús y ella tenía su Torá, pero a la vez no entendía dónde era realmente que se tenía que llevar la adoración, porque escuchaba esta
doctrina y tenía la de ella. Entonces había una duda. Y ella quería salir de esa duda preguntándole al maestro de maestros dónde era. Y mire lo que le contesta el Señor, le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice, va a llegar el tiempo en que no van a adorar en ningún templo. No va a ser aquí ni va a ser allá. Va a llegar un tiempo. Y luego le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, dice él, sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora, ellos, los samaritanos, tenían una ley diferente a la Torá, diferente al Pentateuco. Y ellos creían que adoraban a Dios de la manera correcta. Por eso le dice, ustedes adoran lo que creen conocer, pero en realidad no conocen cómo es que se tiene que adorar a Dios. ¿Cómo es que le tienes que servir a Dios? No la conoces, porque si la conocieras, no estuvieras haciendo las cosas que estás haciendo o las cosas que has hecho. Ahora, y luego dice que los judíos sí las conocían. ¿Por qué? Porque en la ley del Pentateuco, en todo el Antiguo Testamento, se profetizó la venida de Jesús. Sabían que la salvación iba a venir de parte del pueblo judío. ¿Por qué? Porque de ahí nació Jesús. La promesa estaba ahí en el pueblo, que de ahí iba a salir el Salvador del mundo. Jesús era un judío, pero era el Salvador del mundo. Era Dios en un cuerpo. Y Él traía la salvación a este mundo, a todos. Por eso le dije que los judíos sí estaban en lo correcto. Sí sabían que de ahí iban, pero sabían, pero no hacían tampoco como Dios quería que hicieran. Luego le repite, mire, le aclara y le dice, mas la hora viene, le dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Aquí ya cambió todo. Aquí ya no dijo en este monte o en Jerusalén. Aquí dice, la hora viene, pero es ahora. Si ve, dice, la hora viene, ahora es. Es en este tiempo que yo estoy aquí, en que van a aprender realmente cómo se tiene que adorar a Dios y cómo se tiene que servir a Dios. Por eso acuérdense que los fariseos estaban en contra de Jesús, porque Jesús enseñaba con claridad cómo se tiene que servir a Dios. Y los fariseos enseñaban de otra manera, que sometían al pueblo. Y Jesús venía a hablar con un evangelio diferente, con amor. Él venía enseñando cómo realmente nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial, cómo tenemos que acercarnos, qué podemos hacer para que Dios se agrade de nosotros. La palabra nos enseña qué tenemos que hacer para que Dios se agrade de nosotros. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. Y eso se agrada al Señor. Y le dice, la hora viene y es ahora, cuando todo aquel que realmente entienda y conozca a Dios, no lo va a adorar simplemente en un templo, lo va a adorar a donde quiera que él vaya, le va a adorar donde quiera que él esté. ¿Por qué? Porque hay un gozo en su corazón. El Espíritu Santo te va a dar ese gozo para que adores a Dios en cualquier circunstancia que te encuentres. Vas a levantar tus manos a que estés enfermo. Si no tienes trabajo, tú vas a adorar a Dios, tú vas a venir a la iglesia. Así es como Dios quiere. Por eso, y dice que el Padre busca a esos hermanos con ese gozo y ese deseo de adorar a Dios en cualquier momento. Mire cuántos vienen a esta casa de Dios los domingos, sabemos a veces casi 40. Mire cuántos estamos ahorita aquí. No vemos ni 12, creo yo, si acaso 10. Pero estamos aquí porque hemos entendido cómo tenemos que adorar a Dios.
Por eso estamos aquí, porque venimos a aprender realmente cómo tenemos que servirle al Señor. Y si Él nos ha pedido fidelidad, aquí estamos. Hemos puesto a Dios primeramente. Yo sé que más de algunos vienen cansados y quizás no han cenado, pero aquí están. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Lo sabe. ¿Y usted cree que Dios se agrada de ese esfuerzo? Claro que sí se agrada, porque usted le está demostrando una verdadera adoración a Dios. Mira, hermano, este pasaje de la Biblia no es nada más y nada menos el ejemplo del encuentro personal que cada uno de nosotros tenemos que tener con Dios. Tenemos que ser, primeramente, reconocer y conocer al Dios que nosotros le servimos. Dos, tenemos que sincerarnos delante de Dios para que Dios nos dé esas herramientas necesarias para que conozcamos cómo conducirnos en el camino de Dios, para que Dios nos dé ese Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. Y tiene que ser algo íntimo. Nosotros tenemos que crear una relación íntima con Dios, personal. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a tener una relación con nuestro amado Señor Jesús en lo íntimo. No tenemos que ser, ¿cómo decirle? Dice la Biblia que no te puedes acercar a Dios creyendo que no existe. No, si usted sabe que tiene un Dios que lo va a ayudar, que lo va a sanar, usted entre, hermano, con toda esa relación, busque la presencia de Dios de día, de noche, haga todo lo necesario para que Dios haga ese milagro. Porque si usted no busca la presencia de Dios, va a ser difícil que su milagro se llegue a cabo. Vamos de hablar, Dios se agrada. ¿Cuántos ahorita le oramos a Dios? Señor, me siento cansado, restablece mis fuerzas. Yo creo que muchos de aquí ya se nos quitó el cansancio. Si teníamos hambre se nos fue. ¿Por qué? Porque Dios nos sustenta a través de su bendita palabra. Cantamos, alabamos a Dios y nuestras fuerzas llegan nuevamente, hermanos. Yo estaba que me dolía la garganta, pero yo estaba cantando. Ahora siento que ya no me arde. Ya Dios me sustentó a través del gozo que pone en mi corazón. Y lo alabo por eso. Y dice la Biblia que en medio del llanto, en medio del dolor, Dios quiere una alabanza. En medio de toda lucha y toda prueba, quiere que levantemos nuestras manos, confiando que Dios ya hizo la obra. Declaremos, hermanos, el poder de Dios en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que tener un encuentro muy íntimo con el Señor. No crear barreras que nos impidan acercarnos a Dios. Hay que tener esa confianza, hermano. Mire, yo algo que he aprendido y lo doy gracias a Dios, que si yo de repente estoy haciendo algo y siento ganas de orar, hermano, yo voy y me hinco a orar. ¿Sabe por qué? Porque a veces, digo yo, ¿qué pasa cuando tu padre te dice, hijo, quiero hablar contigo? Y usted está ahí con él. Yo no tengo mi padre ahorita en este momento, pero yo todos los días le hablo. Porque como mi padre terrenal, me hace falta escuchar su voz. Y si yo soy un hijo de Dios, tiene que hacerme falta también escuchar la voz de Dios en mi vida. Por eso busco esa comunicación con Dios, porque quiero que Él me aconseje. Cuando a veces siento que vienen cosas a mi vida, yo busco el consejo de Dios. ¿Y dónde lo voy a buscar? No lo voy a buscar, hermano, viendo un partido de fútbol. Tengo que buscar el consejo de Dios leyendo la Biblia, orando, platicando con Dios, hermanos. Solamente ahí es donde Dios va a hacer esa relación personal fuerte. Esta mujer después de este encuentro, hermano, no fue la misma. No fue la misma. Acuérdese que donde Jesús llegaba, no llegaba solo por llegar. Él iba con un propósito. Él llegó a este lugar
a romper toda barrera histórica, toda barrera cultural, toda barrera religiosa entre ellos. Jesús llegó a mostrarles realmente, a revelarles que Él era el mero creador del cielo y de la tierra, que era el todopoderoso que ellos alababan. ¿Por qué? Porque, mire, aquí creo que en este pasaje de la Biblia es uno de los pocos donde Jesús realmente reconoce y dice que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo. En el verso 25 le dice a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella estaba esperando que ese Mesías viniera y le enseñara cómo es que tiene que acercarse a Dios. Y para que ella quede convencida y crea las palabras que Jesús le había dicho, se le revela y le dice: yo soy el que habla contigo. Ya no tienes que esperar más. Ya estoy aquí. Ya te mostré lo que tienes que hacer. Ahora ve y hazlo. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado el Señor. Ya nos cambió la vida. Ayer el hermano nos predicaba, el pastor, que nos gocemos de la consolación que Dios nos ha dado y que usemos esa misma consolación para testificar a los demás lo que Dios nos ha hecho, nuestras sanidades, todo lo que Dios, cómo nos ha cambiado la vida. Testifiquemos, hermanos, del cambio que Dios ha hecho en nuestros corazones. Compartámoslo con aquellos que allá afuera están sufriendo, que están llenos de vicios, que están llenos, hermanos, de tradiciones religiosas, que creen que ellos agradan a Dios, incluso a veces hasta lastimando su propio cuerpo, creyendo que agradan a Dios, cuando la Biblia no enseña eso. Para agradar a Dios, hermanos, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que hemos fallado delante de sus ojos, sincerarnos con Dios, y Dios se va a encargar, hermanos, de hacer la obra en nosotros. Por eso cada uno de los que estamos aquí esta noche, Dios ha hecho la obra, porque reconocimos que le hemos fallado a Dios. Nos sinceramos y le dijimos: traigo mi corazón lastimado. Tal vez mi padre me lastimó, mi madre, un hijo, un esposo, una esposa, un amigo. Pero Dios tiene el poder, hermanos, para sanar todo corazón. Dios es el Dios de la consolación. Es un Dios de misericordias y es un Dios de amor. ¿Y cómo nos sana? Con ese amor puro y sincero que pone en nuestros corazones. Yo tal vez nunca había sentido el amor verdadero en mi vida. Creía conocerlo, pero ahora conozco que solamente el amor de Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes en esta noche, que quieren tener ese encuentro con Dios, tener esa relación sólida con Dios. No tenemos que dejar, hermanos, que ninguna barrera nos aparte del camino de Dios. Esta mujer dice que cuando entendió, hasta el cántaro dejó y corrió a llevar las buenas nuevas de salvación a toda la ciudad. Fue y testificó de la consolación que Dios había hecho en ella. Fue y le dijo: conocí un hombre que me ha dicho toda mi vida. ¿Se imagina? Así vayamos con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y decirle: conocí un Dios que sanó mi corazón y que me ha dado una vida eterna. Vengo a compartirlo contigo. Ven, acompáñame a escuchar sus palabras a la iglesia.
hermanos, no desmayemos. Llevemos el mensaje a nuestras casas. Tarde o temprano, Dios va a traer a nuestras familias a sus caminos. Y nos vamos a gozar, hermanos, cuando aquí estén nuestros hijos, nuestras hijas, los esposos, las esposas, nuestros padres adorando a Dios. Esta mujer fue y llevó el mensaje de salvación, y dice que muchos se admiraron y vinieron donde Jesús y lo escucharon hablar y oían sus enseñanzas y creyeron a su palabra, y luego le dijeron a la mujer: no es por lo que tú nos estás diciendo, es lo porque nosotros lo hemos escuchado y hemos entendido el mensaje que este hombre trae. Este es realmente el que esperábamos. Este es el Mesías. Y no solo lo creyeron, hermano, lo acogieron, lo tomaron a Jesús y le rogaban: quédate con nosotros unos días. Así roguémosle al Señor que se quede en nuestros corazones cada día, hermanos. No dejemos a Jesús aquí en la iglesia. Llevémoslo a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros trabajos, donde quiera, la tienda, donde vayamos. Prediquemos del Señor. Hablemos de las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y así como el pueblo de Samaria creyó y vino, así van a venir más, hermanos. Aquí nos vamos a gozar, esta iglesia va a crecer, pero tenemos un trabajo que hacer. Primeramente, hagamos un altar en nuestros hogares y hagamos una relación sólida con Dios. Si no hemos tenido ese encuentro personal con Dios, busquemos ese encuentro, porque ahí, hermanos, nuestras vidas van a cambiar y Dios nos va a usar, como usó esta mujer samaritana, para llevar el mensaje de salvación. Ella se gozó, ella no volvió a ser la misma, hermanos. Esta mujer no volvió a ser la misma. Ahora yo le quiero recordar, acuérdese que en el título decía Jesús y la mujer samaritana. ¿Sabe por qué? Para que usted le cambie ese nombre y ponga su propio nombre. Entonces ya no va a ser el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, sino que va a ser el encuentro de Jesús con Jenny, con Olga, con Martín, con Pedro, con Marvin. Por eso no tiene un nombre, para que usted ponga su propio nombre. Seamos como la samaritana, hermanos. Creámosle a Dios, busquemos ese encuentro con Dios, para que corramos con los ojos espirituales abiertos a llevar el mensaje de salvación. Empecemos por nuestras casas y ya va a ver que Dios va a hacer cosas grandes. Jesús predicó en Judea, en Samaria, en Jerusalén, y acuérdense que le dijo a sus discípulos: van a ser mis testigos. Jerusalén, Judea y Samaria. En esas tres ciudades Jesús hizo sanaciones, hizo milagros, y luego le dijo a sus discípulos que tenían que ir también ellos, y ellos también las hicieron. ¿Sabe por qué? Para que todos los que no creyeron cuando vieron a Jesús iban a creer cuando estos hombres hicieran las mismas señales que Jesús, a través del Espíritu Santo dado por Él. Así Dios también nos manda que seamos sus testigos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermanos. No callemos. Dejamos que la palabra de Dios corra en nuestras bocas. Prediquémosle al que encontremos por la calle, hermano. Que Dios vea, que los que no conocen a Dios vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Póngase de pie, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro pastor si puede tomar este lugar. Le doy muchas gracias a Dios.